Sí, pues. El tema de los chicos con deficiencias, no sé si la palabra es correcta, como se está diciendo ahora, déficit intelectuales. El otro día lo hemos comentado, porque hay un grupo de padres de familia de estos chicos está dirigiendo una carta a cada uno de los candidatos pidiendo una serie de medidas. Algunas son de tipo legal y otras son de disposición de actividades que tiene que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Estamos hablando del llamado autismo, estamos hablando del llamado síndrome de Down y otras cosas parecidas. Y tenemos acá a 3 padres de familia organizados para atender los derechos de estos chicos. Fiorella Pita de Autismo Perú. Fiorella, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Gracias. Feliz Día de la Madre. Milagros Guamán de Soy Autista y ¿qué? ¿Qué tal, Milagro? ¿Cómo te va? Buenos días, Chema. Feliz Buenos días, Día de la León. Madre. Muchas gracias. Y Rodolfo de la Riva de la organización Family Down. Gusto estar con ustedes, ¿cómo te amigos. va? Ahora, de hecho, sea de paso, la limitación en el caso de los autistas no es intelectual. Ajá. ¿No? Quizá la palabra intelectual no es correcta en este caso. No es en este caso. Quizás sí en el caso de los niños que tienen síndrome de Down, que tienen un nivel intelectual un poco más bajo que el común de los niños, pero en el caso del autismo las expresiones de diferencia son otras, ¿no? De acuerdo. Bien, está pidiéndole a los candidatos que se comprometan, porque esto tiene que ser una política de Estado, esto no puede ser una política de partido de ninguna manera, a adoptar ciertas medidas. Por ejemplo, Fiorella, ¿cuáles son esas medidas que están pidiendo ustedes? En realidad las medidas que estamos pidiendo es, en primer lugar, que se cumplan ya las leyes que ya hay para ellos. Estamos pidiendo también que la inclusión llamada en este decenio para las personas con discapacidad se cumpla, ¿no? Principalmente, ¿no? Que se pueda hacer una inclusión a nivel nacional, como no se viene haciendo, ¿no? Y dentro de otras políticas de Estado también lo que es la integración trabajar con el Ministerio de Salud y Educación más estrechamente, ¿no? Milagros, estas medidas, ¿cómo se podría, por ejemplo, el tema de la inclusión, cómo se debería manifestar en el caso de los niños con autismo? Nuestra propuesta hacia los candidatos, Chema, realmente nos hemos tomado el trabajo de leer ambos planes de gobierno y vemos que no hay absolutamente nada sobre el tema de la discapacidad. Esto realmente es terrible porque hemos denominado a este decenio el decenio de del discapacitado, el decenio de la discapacidad. Y en estos últimos años, desde el 2007 a la fecha, poco se ha podido hacer por los discapacitados o por las personas que sufren de algún trastorno en el desarrollo. Nosotros estamos planteando que las normas se cumplan, ¿no? Que los niños tengan todos los niños tengan acceso a los colegios regulares, tanto privados y públicos, con una estricta fiscalización, que el Ministerio de Educación pueda capacitar al personal docente de los colegios para que puedan recibir a nuestros niños, porque ahora tocamos la puerta y simplemente algunos nos lo reciben pero no saben qué hacer con ellos y otros simplemente no nos lo reciben. Queremos que también haya no solamente inclusión sino aceptación por parte de la sociedad, que no la hay definitivamente. Ahora, aquí hay dos problemas. Uno, que el profesor común y corriente no está capacitado pues para trabajar con niños que tienen determinadas problemáticas muy específicas y tiene que ser capacitado, pero junto con eso en muchos casos necesitan la compañía de un especialista o de un auxiliar o de alguien que sirva en inglés le dicen sombra, ¿no? Shadow, que permita que el profesor vaya aprendiendo, pero que a la vez el niño reciba la atención específica que necesita y que el profesor no siempre le puede dar. ¿Cómo ven ustedes en el caso de los niños que tienen síndrome de Down estas facilidades o falta de facilidades de parte del Estado, pero también de los colegios privados, como para recibir a niños que tienen síndrome de Down y que les vaya bien, porque tampoco se trata de que los reciban porque la ley dice que los reciban y que no les permitan avanzar, ¿no es cierto? Agradezco mucho tu comentario. Ocurre de que las nuevas corrientes, las corrientes actuales de educación justamente, ven que las personas con discapacidad deben ser integradas al aula de una manera como todos. Ahora, los profesores están capacitados en otros lugares
para tratarlos y actuar como corresponde. El ajuste curricular, el aspecto manejo conductual y todo lo demás. Ocurre que de alguna manera en nuestro país se toma este punto de que el niño es especial, necesita una persona especial. En Bolivia, por ejemplo, cualquier niño con una discapacidad entra al colegio sin ninguna pregunta, sin ningún reparo. No hay una segregación como ocurre acá. Entonces, tenemos que ver eso. Ahora, a nivel personal, como Rodolfo de la Riva, tengo un foro a nivel nacional y en el cual participan muchos profesores. He tenido cerca de 300.000 visitas y conozco un poco la problemática del profesor y del padre de familia. Y veo que el principal problema es la vocación. Entonces tenemos muchos maestros que han estudiado pedagogía en su lugar de origen porque no había otra cosa que estudiar. Otros han visto una manera de desarrollarse profesionalmente en una carrera de educación, pero no tienen la vocación. Cuando no hay vocación docente, definitivamente dicen no es mi área, chico especial, profesor especial. Claro. Y ahí tenemos una primera barrera social que está impidiendo que nuestros niños tengan la oportunidad de hacer un proceso de vida como todos. Cuando no hay vocación y formación, la fortaleza se convierte en debilidad. Porque los alumnos que no tienen ningún problema, en realidad casi no necesitan profesores. Los que necesitan a los profesores buenos son los alumnos que tienen alguna necesidad especial. No solamente autismo o síndrome de Down, puede ser un problema de conducta, puede ser un problema social, puede ser bullying, puede ser cualquier otro. Entonces, el buen profesor debería estar más bien interesado en el reto de aprender a manejar situaciones así diversas, y es más bien el profesor que quiere pasarla, digamos, sin mucho problema, más fácil, el que dice, no, estos alumnos que tienen algún problema no me los traigan, no sé qué hacer con ellos, ¿no? Hay un tema que preocupa a alguna gente y que entiendo está en la carta de ustedes a los candidatos, y es el problema de la detección, es decir, de cómo analizar los síntomas. Me cuentan algunas personas con hijos autistas y así, que detectarlo es muy complicado, porque hay límites, hay casos límites que no son pues muy claros, y una detección científica costaría mucho dinero. Me corregirán ustedes lo que estoy diciendo, y el Estado no da ese servicio, entiendo. Sí, exactamente, Chema, estamos pidiendo en estas propuestas que el Estado asuma, el Ministerio de Salud asuma la detección temprana de los menores que podrían tener algún tipo de disturbio, ¿no? Actualmente nosotros, en el caso mío particularmente, sé de muchas otras madres más, tenemos que acudir a centros privados cuando vemos algún tipo de anomalía en el desarrollo de nuestros hijos. Entonces ahí poco a poco nos vamos dando cuenta, después de pasar por una serie de evaluaciones, exámenes y demás, nos llegan a dar el diagnóstico, bueno, que el que tiene mi hijo, que es autismo. Pero hay madres que realmente no pueden, familias que no pueden costear un tipo de evaluación de esa naturaleza. Por lo tanto, y el Instituto Nacional del Niño no tiene en su staff médicos calificados como para hacerlo, o yo he recurrido en varias oportunidades por algún tema de mi hijo y realmente no sabían cómo tratarlo. Entonces, aquí el Estado debería poner más énfasis para apoyar a las familias con pocos recursos y realizar una especie de campañas de detección o tener un centro especializado donde las familias puedan ir a ser diagnosticadas y a la vez indicársele cuáles son los tipos de tratamiento, darles tratamientos, apoyarlos, las terapias. Desde que uno se entera que el hijo tiene algún trastorno, las terapias no paran, ¿no? No paran. Se comienza el día con terapias y se acaba el día con terapias buscando la mejoría del niño, ¿no? Entonces, las familias de bajos recursos que no pueden realmente cubrir esto, simplemente al final se ven frustradas o sufren de algún tipo de impotencia, y el niño en sí no desarrolla, no evoluciona favorablemente, ¿no? Entonces, si queremos realmente un Estado justo, equitativo, debemos también apoyar a la gente con menores recursos
y ahí el Estado tiene que ser firme, tiene que ser, si nosotros no podemos, los gobernantes no pueden gobernar para los más débiles, para los más vulnerables, que son los niños con discapacidad, ya veremos qué ocurre con la gente fuerte, con la gente que no tiene este problema. Entonces, Fiorella, ¿en tu caso cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Cuál fue tu punto? Yo creo que explicar tu proceso puede ser interesante, para explicar al público qué significa detectar el autismo y cómo se siente una madre. En realidad, la manera como lo detecté, en mi caso tuve la suerte de, mi hijo estaba en un nido particular y la psicóloga del nido me informó de que tenía rasgos autistas. Y la primera reacción es realmente una reacción de dolor, de desconcierto, de pánico, porque realmente no sabes qué va a pasar, no tienes ni idea qué cosa es el autismo, porque 9 años atrás, mi hijo tiene 9 años, yo no sabía qué cosa era el autismo. Y realmente fue pánico, fue voltear alrededor y no saber a quién contarle, no saber a quién decirle, porque no sabía si me iban a entender o simplemente al decir que mi hijo tenía el diagnóstico, iban a salir, la gente se iba a alejar más, ¿no? Porque la comunidad lamentablemente está demasiado desinformada sobre esos temas, falta sensibilidad y no conocen, y hay veces piensan de que es contagioso o a veces piensan de que porque tu hijo tiene un movimiento repetitivo se les va a pegar a sus hijos, lo cual es falso, y es bien complicado, en realidad es bien complicado y es bien duro. Quería agregar algo que había dicho Milagros con el tema de las terapias, ¿no? Si bien es cierto, ella dice desde que te diagnostican a tu hijo no paran las terapias, pero ya esto se vuelve un problema más macro porque no solamente es para la gente de bajos recursos, sino la clase media, por ejemplo, nadie te puede soportar un presupuesto de diarios, múltiples terapias, no se puede, y de una manera constante no se puede. Entonces, una de las, digamos, por haberlo vivido en carne propia, vamos entendiendo, nos vamos conociendo otras madres y padres que piensan igual que nosotros, es de que también una de las propuestas que queremos es, en caso los ministerios no puedan asumir ese tema de capacitación, ya sea en los guaguaguasis, en las cunas municipales, en